Mi esposo me prohibió ir a la casa de playa durante 30 años, alegando que necesitaba su espacio personal. Después de su muerte, el abogado me entregó las llaves. Por intuición, decidí ir a espiar esa misma noche. Cuando abrí la puerta, me quedé paralizada ante lo que descubrí. Él había hecho todo eso por amor. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Georgina y tengo 65 años. Durante 30 años de matrimonio, mi esposo Alberto me prohibió ir a nuestra casa de playa. Siempre decía que necesitaba su espacio personal allí, que era su lugar para pensar y relajarse del trabajo. Yo nunca cuestioné demasiado esta extraña regla, porque Alberto era un hombre bueno y confiaba en él completamente. La casa estaba ubicada a 2 horas de nuestra ciudad, en un pequeño pueblo costero llamado Mendocino. Alberto había heredado la propiedad de su padre cuando nos casamos, y desde el primer día estableció que era su refugio privado. Iba allí cada 2 fines de semana, a veces por 3 o 4 días seguidos, especialmente cuando el trabajo como ingeniero lo estresaba demasiado. «Es mi santuario, Georgina», me decía cada vez que yo insinuaba que podríamos ir juntos. «Necesito ese espacio para procesar mis pensamientos. Tú tienes tu jardín aquí en casa, yo tengo mi playa». Y yo lo aceptaba, porque en todos los demás aspectos, Alberto era el esposo más amoroso y atento que una mujer podría desear. Nunca sospeché que algo estuviera mal. Alberto siempre regresaba de esos viajes más tranquilo, más cariñoso, como si realmente hubiera encontrado la paz que buscaba. Traía conchas marinas para mi colección, fotografías del atardecer, y siempre me contaba sobre los largos paseos que daba por la orilla. Sus historias eran tan vívidas que yo casi sentía que había estado allí con él. Pero hace 3 meses, Alberto sufrió un infarto masivo mientras cortaba el césped. Murió antes de que la ambulancia llegara. El funeral fue hermoso, rodeada de familiares y amigos que compartían historias sobre su bondad y generosidad. Durante esos días de dolor, la casa de playa ni siquiera cruzó por mi mente. Fue una semana después del funeral cuando el abogado de Alberto, el señor Harrison, me citó en su oficina para revisar el testamento. Alberto me había dejado todo: la casa principal, nuestros ahorros de $43,000, su pensión y, por supuesto, la casa de playa. El señor Harrison me entregó un sobre sellado que contenía las llaves de la propiedad costera. «Alberto me pidió específicamente que te entregara esto después de su partida», me dijo el abogado con una expresión extraña. «También me pidió que te dijera que ahora entenderás por qué necesitaba ese espacio privado». Esas palabras me perturbaron profundamente. Había algo en la forma en que el señor Harrison las pronunció, algo en su tono que sugería que había más de lo que Alberto me había contado durante todos esos años. Esa noche, sentada en nuestra cama vacía, sostuve las llaves en mis manos temblorosas y sentí una mezcla de curiosidad y aprensión que no podía ignorar. ¿Qué había estado haciendo Alberto durante todos esos fines de semana? ¿Por qué el abogado parecía saber algo que yo no sabía? La frase «ahora entenderás» resonaba en mi cabeza una y otra vez, sugiriendo que había estado viviendo con un extraño durante 30 años. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a Alberto en esa casa misteriosa, haciendo quién sabe qué. Parte de mí temía descubrir que había tenido una aventura, que había otra mujer, que toda nuestra vida juntos había sido una mentira. Pero otra parte de mí, la parte que conocía verdaderamente a Alberto, sabía que él no era ese tipo de hombre. A la mañana siguiente, decidí que no podía vivir con esa incertidumbre. Llamé a mi hermana Margaret y le dije que iba a hacer un viaje rápido para aclarar algunos asuntos de Alberto. No le mencioné específicamente la casa de playa porque sabía que me diría que era demasiado pronto, que debería esperar, que debería procesar mi dolor antes de enfrentar más sorpresas. Pero yo no podía esperar. La curiosidad y la ansiedad me estaban consumiendo. Necesitaba saber qué había en esa casa. Necesitaba entender qué había sido tan importante como para mantenerme alejada durante 3 décadas. Esa tarde, tomé mi auto y conduje hacia la costa.
El viaje se sintió eterno, cada milla aumentando mi nerviosismo. Cuando finalmente llegué al pequeño pueblo de Mendocino, ya había oscurecido. La casa estaba ubicada en una colina con vista al océano, rodeada de pinos y separada de las demás propiedades por un sendero serpenteante. Estacioné el auto y miré la estructura familiar, pero extraña. Era una casa de madera de 2 pisos, pintada de azul claro con contraventanas blancas. Se veía bien mantenida, como si Alberto hubiera cuidado cada detalle. Había luz en algunas ventanas, lo cual me extrañó porque se suponía que había estado vacía desde su muerte. Con las manos temblando, saqué las llaves del bolso. Había 3 llaves en el llavero, una obviamente para la puerta principal, otra más pequeña que parecía ser para un candado, y una tercera que no podía identificar. Mientras caminaba hacia la entrada, sentí que cada paso me llevaba hacia una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio y sobre el hombre que había amado durante 30 años. La puerta se abrió fácilmente, y cuando encendí las luces, lo que vi me dejó completamente desconcertada. La sala de estar estaba impecablemente ordenada, pero había algo inquietante en la perfección del lugar. Cada mueble estaba en su sitio, cada superficie limpia y pulida. No parecía una casa de playa que se usara para relajarse, sino más bien un espacio que había sido cuidadosamente preservado. Me moví lentamente por la habitación, observando cada detalle. En la mesa de centro había una pila de revistas organizadas por fecha. La más reciente era de hace 2 semanas, justo antes de que Alberto muriera. Esto significaba que había estado aquí muy poco antes de su infarto. En la repisa de la chimenea, fotografías familiares que yo no recordaba haber visto antes. Alberto y yo en nuestro primer aniversario, en unas vacaciones que habíamos tomado hace 15 años, en la graduación universitaria de nuestro sobrino. Pero lo que más me llamó la atención fueron las fotografías donde yo aparecía sola. Había docenas de ellas, algunas tomadas sin que yo me diera cuenta. Yo en el jardín regando las flores, yo leyendo en el porche de nuestra casa, yo preparando la cena. Era como si Alberto hubiera creado un álbum secreto de mi vida cotidiana. En la cocina, encontré evidencias claras de que Alberto había pasado mucho tiempo aquí. El refrigerador estaba lleno de comida que aún estaba fresca. Había medicamentos para la presión arterial en el mostrador y una taza de café a medio terminar junto al fregadero. Todo sugería que esta no era solo una casa de fin de semana, sino un segundo hogar donde Alberto vivía regularmente. Subí las escaleras hacia el segundo piso, y mi confusión se intensificó. Había 3 dormitorios. Uno, obviamente, era donde Alberto dormía cuando estaba aquí, con su ropa colgada en el armario y sus libros favoritos en la mesita de noche. El segundo dormitorio parecía un estudio, con un escritorio lleno de papeles y fotografías, pero la tercera habitación tenía la puerta cerrada con candado. Me detuve frente a esa puerta, recordando la segunda llave del llavero. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de la casa. ¿Qué necesitaba Alberto mantener bajo llave, incluso en una casa donde yo nunca iba? ¿Qué secreto era tan grande que requería esta doble protección? Antes de enfrentar esa habitación cerrada, decidí explorar el estudio. El escritorio estaba cubierto de papeles organizados en pilas perfectas. Eran documentos médicos, artículos de revistas especializadas y lo que parecían ser notas escritas a mano por Alberto. Al acercarme más, pude ver que muchos de los artículos trataban sobre temas que no entendía completamente: desarrollo infantil, psicología del duelo, terapias alternativas para el trauma. ¿Por qué Alberto estaría investigando estos temas? Nosotros nunca habíamos tenido hijos, no por elección, sino porque la vida simplemente no nos los había dado. Habíamos intentado durante los primeros años de matrimonio, pero después de varios intentos fallidos y una pérdida temprana que apenas habíamos discutido, habíamos aceptado que seríamos solo nosotros 2. En una de las gavetas del escritorio encontré algo que me heló la sangre. Era una carpeta etiquetada con mi nombre, Georgina, y adentro había docenas de artículos sobre cómo ayudar a una esposa a superar la pérdida de un bebé, cómo apoyar a alguien que sufre de depresión postraumática y métodos para crear espacios de sanación.
Mi mente comenzó a procesar esta información de maneras que me asustaban. Alberto había estado investigando sobre duelo y pérdida específicamente relacionado conmigo. Pero yo no recordaba haber pasado por un trauma tan severo como para requerir este tipo de investigación exhaustiva. Sí, habíamos perdido un embarazo hace muchos años, pero habíamos seguido adelante, ¿verdad? Mientras más exploraba el estudio, más preguntas surgían. Había recibos de pagos a un psicólogo infantil en la ciudad, facturas de una floristería local por entregas semanales durante los últimos 20 años, y lo más extraño de todo, recibos de una tienda de juguetes por compras regulares de artículos para bebés. Mi cabeza daba vueltas. ¿Alberto había estado viendo a un psicólogo durante años sin decirme? ¿Por qué estaba comprando juguetes para bebés? ¿Y qué significaban esas entregas de flores semanales? Regresé al pasillo y me quedé nuevamente frente a la puerta cerrada con candado. Ya no podía posponerlo más. Con manos temblorosas, saqué la segunda llave y la inserté en el candado. Se abrió con un clic suave, pero el sonido resonó en mis oídos como un disparo. Giré la manilla de la puerta lentamente, empujándola apenas una pulgada. Un aroma muy tenue pero familiar llegó hasta mí. Algo dulce y suave que no podía identificar completamente. Era como el olor de la loción para bebés mezclada con el perfume de flores frescas. Respiré profundamente, preparándome para lo que pudiera estar detrás de esa puerta. Sabía instintivamente que lo que encontrara cambiaría todo lo que creía saber sobre Alberto, sobre nuestro matrimonio y posiblemente sobre mí misma. Con el corazón palpitando violentamente, empujé la puerta completamente. Lo que vi adentro me hizo tambalear hacia atrás, agarrándome del marco de la puerta para no caer. No era posible. No podía ser real. Pero allí estaba, frente a mis ojos, la respuesta a 30 años de misterio, y era más devastadora y hermosa de lo que jamás hubiera imaginado. Dentro de esa habitación, Alberto había recreado algo que yo había olvidado por completo, algo tan doloroso que mi mente lo había bloqueado durante décadas, y mientras permanecía allí, paralizada por la comprensión que llegaba como una ola gigante, me di cuenta de que el hombre que había amado era mucho más extraordinario de lo que jamás había sabido. La habitación estaba bañada en una luz suave que venía de una lámpara con forma de luna colgada del techo. Las paredes estaban pintadas de un amarillo pastel muy tenue y había cenefas con patitos y conejitos alrededor del perímetro superior. En el centro de la habitación había una cuna de madera blanca, perfectamente conservada, con sábanas azul claro y una manta tejida a mano que reconocí inmediatamente. Era la manta que yo había estado tejiendo hace 35 años. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos antes de que mi mente pudiera procesar completamente lo que estaba viendo. En las paredes había fotografías enmarcadas de ecografías, la misma ecografía que yo había guardado en mi joyero durante años sin poder mirarla. Había una fotografía mía embarazada de 6 meses, sonriendo radiante mientras sostenía mi vientre, una imagen que creía que se había perdido para siempre. Me acerqué lentamente a la cuna, mis piernas temblando con cada paso. Dentro había un pequeño osito de peluche azul que yo había comprado cuando supimos que esperábamos un varón. Al lado del osito estaba el libro de nombres que Alberto y yo habíamos estado revisando juntos, abierto en la página donde habíamos circulado Samuel Alberto como nuestra elección final. Samuel. Nuestro pequeño Samuel que nunca llegó a nacer. El dolor que había enterrado tan profundamente durante décadas regresó con una fuerza devastadora. Recordé vívidamente ahora lo que mi mente había bloqueado. El sangrado que comenzó una mañana de octubre, la carrera desesperada al hospital, las horas de agonía en la sala de emergencias y finalmente las palabras del doctor que destrozaron nuestro mundo. Lo siento mucho, pero hemos perdido al bebé. Caí sobre mis rodillas junto a la cuna, sollozando como no había llorado en décadas. Ahora entendía por qué no podía recordar claramente esos meses después de la pérdida. Mi mente había creado una barrera protectora contra un dolor tan intenso que había amenazado con destruirme completamente. Alberto me había cuidado durante esa época oscura, pero yo había bloqueado incluso esos recuerdos.
En una esquina de la habitación había una mecedora de madera que reconocí como la que Alberto había estado construyendo en el garaje antes de que perdiéramos a Samuel. La había terminado después de todo, y aquí estaba, con cojines suaves y una pequeña mesa al lado con una lámpara de lectura. Era como si Alberto hubiera venido aquí durante todos estos años a mecer al hijo que nunca pudimos sostener. Me levanté lentamente y exploré más la habitación. Había un armario lleno de ropa para bebé, desde ropita de recién nacido hasta trajes para un niño de 2 años. Todo estaba organizado por talla y temporada, como si Samuel fuera a crecer y necesitar cada una de estas prendas. En los cajones de una cómoda pequeña encontré pañales, mantas adicionales, juguetes apropiados para diferentes etapas del desarrollo y hasta zapatos diminutos que nunca habían sido usados. Pero lo que más me conmovió fue un diario que encontré en la mesa junto a la mecedora. Era la letra de Alberto, y las entradas comenzaban justo después de que perdimos a Samuel. 15 de noviembre. Georgina no ha hablado en 3 días. El doctor dice que está en shock, que necesita tiempo. No sé cómo ayudarla. Yo también estoy destrozado, pero tengo que ser fuerte por ella. He decidido crear un lugar donde Samuel pueda existir, donde podamos honrar su memoria sin causar más dolor a Georgina. Pasé las páginas con manos temblorosas, leyendo entrada tras entrada sobre el proceso de Alberto para crear este santuario. Había investigado sobre el duelo perinatal, había consultado con psicólogos sobre la mejor manera de honrar a un bebé perdido sin impedir el proceso de sanación. Cada elemento en esta habitación había sido cuidadosamente seleccionado basándose en esa investigación. 3 de diciembre. Terminé la cuna hoy. Usé la madera de cerezo que habíamos elegido juntos. Georgina está mejor. Sonríe a veces, pero nunca menciona a Samuel. El doctor dice que está reprimiendo el dolor, que eventualmente tendrá que procesarlo. Quiero estar preparado para cuando ese momento llegue. 22 de enero. Compré el osito azul hoy. Georgina vio uno igual en la tienda cuando estábamos comprando un regalo para el bebé de su hermana, y vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas. No dijo nada, pero sé que recordó a Samuel. Algún día, cuando esté lista, podremos hablar de él aquí. Las entradas continuaban año tras año, documentando cómo Alberto había mantenido este espacio como un lugar viviente para nuestro hijo perdido. Compraba ropa nueva para Samuel en cada cumpleaños que habría tenido, celebraba las fechas importantes leyendo cuentos en voz alta en la mecedora y renovaba las flores frescas cada semana. 10º aniversario de la pérdida. Georgina parece completamente recuperada, pero sé que solo ha enterrado el dolor. Hoy le leí a Samuel el cuento que íbamos a leer juntos como familia. Algún día, cuando Georgina esté lista, la traeré aquí. Pero hasta entonces, yo mantendré vivo su recuerdo por los dos. Me senté en la mecedora, abrazando el diario contra mi pecho, y finalmente entendí la magnitud del amor de Alberto. Durante 30 años, él había cargado solo con el peso de nuestro duelo. Había creado este lugar no solo para honrar a Samuel, sino para preservar un espacio donde yo pudiera eventualmente procesar una pérdida que había sido demasiado devastadora para enfrentar. En la pared había un calendario donde Alberto había marcado fechas importantes. El día de la concepción, las fechas de las citas médicas que recordaba, el día de la pérdida y lo que habría sido el cumpleaños de Samuel. Cada fecha estaba marcada con pequeños corazones dibujados a mano. Pero lo más hermoso y desgarrador era una serie de cartas dirigidas a mi querido Samuel, que Alberto había escrito a lo largo de los años. En ellas, le contaba a nuestro hijo sobre nuestras vidas, sobre cómo Georgina había crecido y prosperado, sobre los logros profesionales de ambos, sobre los viajes que habíamos hecho, sobre los momentos felices que había deseado compartir con él. Querido Samuel, hoy tu mamá plantó rosas nuevas en el jardín. Son del color de la puesta de sol, y cuando las vi, pensé en lo mucho que te habrían gustado. Algún día se las mostraré, cuando esté lista para recordarte sin dolor. Alberto había sido no solo mi esposo, sino el guardián de nuestro hijo perdido, el protector de una memoria demasiado preciosa y dolorosa para dejar morir. Este santuario no era solo para Samuel,
Era para nosotros como familia, para el amor que habíamos compartido brevemente y que Alberto había mantenido vivo durante décadas. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el océano, me quedé en esa habitación sagrada, finalmente comprendiendo que el hombre que había amado era aún más extraordinario de lo que jamás había imaginado. Y por primera vez en 35 años, susurré el nombre de nuestro hijo en voz alta, Samuel. Pasé toda la noche en esa habitación, leyendo cada página del diario de Alberto, descubriendo la profundidad de un amor que había permanecido oculto durante décadas. Las entradas revelaban no solo su dedicación a preservar la memoria de Samuel, sino también su constante preocupación por mi bienestar emocional. 5º año después de la pérdida. Georgina mencionó casualmente hoy que tal vez deberíamos intentar adoptar. Mi corazón se llenó de esperanza, pero cuando le pregunté más detalles, vi el pánico en sus ojos. Aún no está lista. El trauma está ahí, esperando. Mientras tanto, seguiré visitando a Samuel. Mantendré su memoria viva hasta que podamos honrarlo juntos. 7º año. Llevé a Georgina a cenar al restaurante donde celebramos cuando supimos que estaba embarazada. Pensé que podría ser bueno para ella, pero la vi palidecer cuando pasamos junto a una familia con un niño pequeño. Salimos antes del postre. Esa noche la escuché llorar en el baño. Ella cree que no me doy cuenta, pero sé que el dolor sigue ahí, enterrado pero vivo. Cada entrada revelaba la delicada danza emocional que Alberto había estado ejecutando durante años. Protegerme del dolor mientras procesaba el suyo propio, mantener viva la memoria de nuestro hijo mientras me permitía sanar a mi propio ritmo, ser fuerte para mí mientras lidiaba en secreto con su propia devastación. En una caja debajo de la cuna encontré algo que me hizo sollozar hasta quedarme sin aliento. Todos los regalos que Alberto me había dado a lo largo de los años por el Día de la Madre. Yo siempre había pensado que era extraño que insistiera en celebrar esa fecha conmigo, considerando que no tenía hijos. Él siempre decía que celebraba la madre que eres en tu corazón. Ahora entendía que me había estado honrando como la madre de Samuel, reconociendo una maternidad que yo había olvidado. Había tarjetas escritas a mano que decía cosas como: para la madre más amorosa, aunque nuestro pequeño no esté aquí para verlo, y tu amor maternal vive en cada gesto de bondad que haces. En ese momento me di cuenta de que Alberto había estado validando mi maternidad perdida durante décadas, sin que yo siquiera lo supiera. 13º año. Georgina cuidó del bebé de los vecinos mientras ellos fueron al hospital. La vi a través de la ventana, meciendo al pequeño con tanta ternura natural. Cuando regresaron los padres, ella entregó al niño y se encerró en el baño por 1 hora. Sé que está recordando, aunque sea inconscientemente. Algún día estará lista para enfrentar estos sentimientos. Más adelante en los diarios, las entradas se volvieron más reflexivas, más filosóficas. Alberto había estado leyendo sobre diferentes formas de duelo, sobre cómo las parejas procesan las pérdidas de manera diferente, sobre la importancia de crear rituales de memoria. 18º año. Hoy habría sido el cumpleaños número 18 de Samuel. Le compré una tarjeta de graduación de secundaria y se la leí en voz alta. Sé que suena tonto, pero siento su presencia aquí. Este lugar se ha convertido en algo más que una habitación. Es un puente entre lo que perdimos y lo que aún tenemos. Descubrí que Alberto había estado consultando regularmente con un psicólogo especializado en duelo perinatal, no solo para él, sino para entender mejor cómo ayudarme a mí. Había recibos de cientos de sesiones a lo largo de los años, todas pagadas de su propio bolsillo, para no alarmarme con gastos médicos inexplicables. El Dr. Matthews me ayudó a entender hoy que mi instinto de proteger a Georgina del dolor podría estar impidiendo su proceso de sanación. Pero cada vez que veo esa chispa de pánico en sus ojos cuando alguien menciona bebés, sé que aún no es el momento. Prefiero cargar yo solo con este peso que arriesgarme a que ella se quiebre. En una entrada fechada solo 3 años atrás, Alberto había escrito algo que me partió el corazón. 22º año.
Georgina encontró una fotografía nuestra del embarazo que se había caído detrás de la cómoda. Por un segundo, vi un destello de reconocimiento en sus ojos, como si estuviera recordando. Pero luego guardó la foto rápidamente y cambió de tema. Me pregunto si alguna vez estaremos listos para hablar de Samuel juntos. A veces temo que me moriré antes de poder compartir este peso con ella, antes de poder mostrarle cuánto la amé durante su embarazo, cuánto amamos a nuestro hijo, incluso en el poco tiempo que estuvo con nosotros. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Alberto había estado preparándose para la posibilidad de morir antes de que yo estuviera lista para enfrentar nuestra pérdida. Había estado cargando no solo con el duelo por nuestro hijo, sino con el miedo de que yo nunca pudiera procesar esa pérdida si él no estaba ahí para ayudarme. Encontré una carta sellada con mi nombre en el escritorio de la habitación. Con manos temblorosas, la abrí y reconocí inmediatamente la letra cuidadosa de Alberto. Mi querida Georgina, si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado el santuario de Samuel y que yo ya no estoy aquí para explicarte por qué mantuve este lugar en secreto durante tantos años. Primero, quiero que sepas que cada decisión que tomé fue motivada por mi amor infinito hacia ti. Cuando perdimos a Samuel, vi cómo ese dolor casi te destruye. Vi cómo tu mente creó una barrera protectora para ayudarte a sobrevivir. No quise forzarte a recordar antes de que estuvieras lista. Este lugar nació de mi necesidad de honrar a nuestro hijo, pero también de mi promesa de protegerte. Durante 30 años he venido aquí a llorar por él, a celebrar los cumpleaños que habría tenido, a mantener viva su memoria hasta que pudiéramos compartir ese peso juntos. No me arrepiento de haberte protegido, pero espero que ahora puedas entender que nunca estuviste sola en tu dolor. Yo también perdí a Samuel, y también necesitaba un lugar para procesar esa pérdida. La diferencia es que yo recordaba, y tú necesitabas olvidar para sanar. Ahora que me he ido, este lugar es tuyo. Úsalo como necesites, para recordar, para llorar, para sanar o para seguir adelante. Samuel está aquí en cada objeto que elegí con amor, pero también vive en el amor que compartimos tú y yo durante todos estos años. Al terminar de leer la carta, me quedé sentada en la mecedora mientras la luna llena iluminaba la habitación a través de la ventana. Por primera vez en décadas, permití que los recuerdos regresaran completamente. La emoción de ver las 2 líneas en la prueba de embarazo, la primera vez que sentí a Samuel moverse dentro de mí, las conversaciones nocturnas donde Alberto le hablaba a mi vientre, los planes que habíamos hecho para nuestro futuro como familia. Pero también permití que llegara el dolor, la pérdida devastadora, el vacío insoportable, la sensación de que mi cuerpo me había fallado, de que había fallado como madre antes incluso de poder ser una. Alberto había entendido que yo necesitaba olvidar para sobrevivir, pero él había elegido recordar por los dos. Durante 30 años había sido el guardián de nuestro amor perdido, el protector de una historia demasiado hermosa y dolorosa para dejar morir. Después de leer la carta de Alberto, necesité tiempo para procesar todo lo que había descubierto. Me quedé en la casa de playa durante 3 días, durmiendo en la cama de Alberto, cocinando en su cocina, caminando por la playa donde él había encontrado paz durante tantos años. Cada rincón de la casa me revelaba nuevos aspectos del hombre que había amado, aspectos que él había mantenido ocultos para protegerme. En la mañana del 4.º día, mientras reorganizaba algunos de los papeles del estudio, encontré algo que cambiaría mi comprensión para siempre. Detrás de una fotografía enmarcada de nuestra boda, había una caja de metal pequeña que contenía más de 100 cartas, todas dirigidas a mí, todas escritas a lo largo de los años y todas sin enviar. La primera carta estaba fechada solo una semana después de que perdimos a Samuel. Mi amada Georgina, han pasado 7 días desde que perdimos a nuestro pequeño y no sé cómo ayudarte. Te veo caminar por la casa como un fantasma, tocando las cosas que compramos para él sin realmente verlas. El doctor dice que estás en shock, que tu mente está protegiéndote, pero yo necesito decirte algunas cosas que no puedo decir en voz alta porque veo cómo te rompes cada vez que alguien menciona lo que pasó.
Quiero que sepas que no fue tu culpa. Sé que te culpas. Veo cómo evitas mirarme a los ojos, como si hubieras fallado de alguna manera. Pero tú no fallaste, mi amor. Fuiste la madre más amorosa durante los 6 meses que Samuel estuvo con nosotros. Le cantabas cada noche, le leías cuentos, dejaste de tomar café porque leíste que podría afectarlo. Fuiste perfecta. También quiero que sepas que está bien que no puedas recordar claramente algunos momentos del embarazo. Tu mente está haciendo lo que necesita hacer para protegerte. Yo recordaré por los dos hasta que estés lista para recordar conmigo. Mis manos temblaron mientras leía esas palabras escritas con tanto amor durante mis días más oscuros. Alberto había entendido mi dolor de una manera que yo ni siquiera había comprendido en ese momento. Las cartas continuaban año tras año, documentando no solo su amor por mí, sino su profundo respeto por mi proceso de sanación. 3er aniversario, mi querida Georgina. Hoy fuiste al cementerio sin decirme. Vi las flores frescas en la tumba de Samuel cuando fui más tarde. No dijiste nada cuando regresaste a casa, pero tus ojos estaban rojos. Quise abrazarte, quise llorar contigo, pero sé que aún necesitas procesar esto a tu manera. Estoy aquí cuando estés lista. 5º año, mi amor. Hoy me preguntaste si alguna vez pienso en lo que pasó, como lo llamas. Quise gritarte que pienso en Samuel todos los días, que voy a la casa de playa a hablar con él, que he creado un lugar donde puede existir. Pero vi esa mirada de pánico en tus ojos, esa misma mirada que aparece cada vez que alguien menciona bebés o embarazos. Así que simplemente te dije que a veces, y te abracé cuando comenzaste a llorar. En una carta particularmente conmovedora, Alberto había escrito sobre un momento que yo recordaba vagamente. 8º año. Hoy sostuviste al bebé recién nacido de tu prima durante la reunión familiar. Por un momento, vi una paz absoluta en tu rostro, como si recordaras algo hermoso. Pero cuando tu hermana comentó que eres una natural con los bebés, vi cómo te cerraste otra vez. Entregaste al niño rápidamente y te fuiste al baño. Cuando regresaste, actuaste como si no hubiera pasado nada. Quiero decirte que eres una madre natural, que fuiste una madre maravillosa durante el tiempo que Samuel estuvo con nosotros. Quiero decirte que está bien sentir esa conexión con otros niños, que no es una traición a nuestra pérdida. Pero sé que aún no puedes escuchar estas palabras. Las cartas revelaban que Alberto había estado observando cuidadosamente cada signo de mi progreso emocional, celebrando internamente cada pequeño paso hacia la sanación mientras respetaba mi necesidad de ir a mi propio ritmo. 12º año. Hoy mencionaste casualmente que tal vez deberíamos remodelar el cuarto de invitados. Era el cuarto que habíamos empezado a preparar para Samuel antes de perderlo. Has evitado esa habitación durante años, pero hoy entraste como si fuera cualquier otro cuarto. No sabes cuánto me alegra ver que puedes estar en ese espacio sin dolor visible. 16º año. Te vi viendo una película sobre una madre y su hijo, y no cambiaste de canal. Es la primera vez en años que no evitas ese tipo de contenido. Cuando terminó la película, tenías lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas suaves, no del tipo que te destroza. Creo que estás empezando a sanar de una manera más profunda. En las cartas más recientes, pude ver cómo Alberto había comenzado a considerar la posibilidad de finalmente compartir el santuario conmigo. 28º año. Hoy preguntaste sobre la casa de playa. Fue la primera vez en años que mostraste curiosidad real sobre ese lugar. Le dijiste a tu hermana que a veces te preguntas qué hago allí todo ese tiempo. Mi corazón se aceleró porque pensé que tal vez, finalmente, podrías estar lista. Pero luego cambiaste de tema cuando ella bromeó sobre que probablemente tengo una segunda familia allí. 29º año. Mi salud no está tan bien como antes. El doctor dice que necesito cuidar mejor mi corazón. He estado considerando decirte sobre Samuel, sobre el santuario. A veces siento que me estoy quedando sin tiempo, y la idea de que puedas descubrir todo después de mi muerte me aterriza. Pero cada vez que trato de encontrar las palabras, veo esa misma vulnerabilidad en tus ojos que he estado protegiendo durante décadas. La última carta estaba fechada solo 2 semanas antes de su muerte.
Mi eterna compañera, si algo me llegara a pasar, quiero que sepas que mantener el secreto del santuario no fue porque no confiara en ti o porque pensara que eras débil. Lo hice porque te amo más de lo que las palabras pueden expresar y porque entendí que tu forma de sanar era diferente a la mía. He dejado instrucciones para que recibas las llaves de la casa después de mi muerte. Sé que tal vez pienses que debería haberte contado antes, pero creo que necesitabas descubrir esto cuando estuvieras completamente preparada, cuando pudieras elegir cómo procesar esta información sin la presión de tener que cuidar también de mis sentimientos. El santuario de Samuel es mi regalo final para ti, pero no porque espere que lo uses de la misma manera que yo. Es tu espacio ahora, para hacer con él lo que tu corazón te diga. Si necesitas cerrar esa puerta para siempre, hazlo. Si necesitas cambiar todo, hazlo. Si necesitas venir aquí a recordar, también está bien. Solo quiero que sepas que durante todos estos años, nunca dejé de ver en ti a la madre amorosa que fuiste para Samuel, aunque solo fuera por un tiempo. Tu amor maternal no murió con él. Lo veo en cómo cuidas tu jardín, en cómo tratas a los niños de nuestros vecinos, en cómo amas a nuestros sobrinos. Siempre has sido una madre, mi amor, y Samuel tuvo la suerte de tener el tipo de madre que lo amaría tanto que su pérdida casi te destruye. Después de leer todas las cartas, me quedé sentada en el escritorio de Alberto mientras el sol se ponía nuevamente sobre el océano. Estas cartas eran más que declaraciones de amor. Eran un mapa detallado de mi propia jornada de sanación, vista a través de los ojos del hombre que me conocía mejor que yo misma. Alberto no solo había cargado con su propio duelo, había documentado cuidadosamente el mío, respetando cada fase, celebrando cada pequeño progreso y preparándose pacientemente para el día en que pudiera compartir la carga completa del recuerdo con él. Por primera vez desde que había llegado a la casa, sentí que podía respirar completamente. El peso del secreto ya no era un peso, era un regalo, la prueba final del amor extraordinario que habíamos compartido durante 30 años. Decidí quedarme en la casa de playa por 2 semanas completas. Llamé a mi hermana Margaret y le dije simplemente que necesitaba tiempo para procesar algunas cosas de Alberto. Ella no preguntó detalles, pero pude escuchar la preocupación en su voz cuando me dijo que me cuidara y que la llamara si necesitaba cualquier cosa. Durante esos días, establecí una rutina que nunca había experimentado antes. Cada mañana me levantaba temprano y preparaba café en la cocina de Alberto, sentándome en el pequeño balcón con vista al océano donde él había pasado tantas mañanas reflexionando sobre nuestra familia perdida. Después del desayuno, pasaba tiempo en el santuario de Samuel, a veces leyendo los diarios de Alberto en voz alta, a veces simplemente sentándome en la mecedora recordando. La primera vez que me senté en esa mecedora y comencé a recordar activamente nuestro embarazo, lloré durante horas. Pero no era el llanto desesperado y destructivo que había experimentado 35 años atrás. Era un llanto de liberación, de reconocimiento, de amor finalmente expresado sin miedo. Recordé vívidamente el día que supimos que estaba embarazada. Alberto y yo habíamos estado intentando durante 2 años, y cuando finalmente vi esas 2 líneas rosadas en la prueba, corrí al garaje donde él estaba trabajando en el auto. No pude ni hablar. Simplemente le mostré la prueba con lágrimas de alegría rodando por mis mejillas. Él me levantó en sus brazos y me dio vueltas, gritando de felicidad. Recordé nuestras citas médicas juntos. Como Alberto siempre pedía copias extra de las ecografías para llevar en su billetera y mostrarlas a sus compañeros de trabajo. Recordé cómo había empezado a construir la mecedora en el garaje, trabajando en ella cada noche después de cenar, lijando cada pieza con un cuidado meticuloso. Recordé la noche que sentí a Samuel moverse por primera vez. Estaba leyendo en la cama cuando sentí esa sensación extraña, como burbujas pequeñas en mi vientre. Desperté a Alberto, aunque era muy tarde, y él puso su mano sobre mi estómago, esperando pacientemente hasta que sintió el movimiento también. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando finalmente sintió a su hijo moviéndose dentro de mí. Pero también, por primera vez en décadas, me permití recordar los detalles de la pérdida. El sangrado que comenzó una mañana lluviosa de octubre.
La carrera al hospital, mientras Alberto manejaba con una mano y sostenía la mía con la otra, diciéndome una y otra vez que todo estaría bien. Las horas de espera en la sala de emergencias, aferrándonos el uno al otro mientras los doctores hacían prueba tras prueba. Y finalmente, recordé el momento exacto cuando el doctor nos dijo que habíamos perdido a Samuel. Recordé cómo el mundo se volvió silencioso, cómo el sonido pareció desvanecerse, excepto por los latidos de mi propio corazón. Recordé cómo Alberto me abrazó mientras yo me desmoronaba, cómo él también lloró pero se mantuvo fuerte por mí. Lo que más me sorprendió fue descubrir que estos recuerdos, aunque dolorosos, ya no me destruían. El tiempo y el amor de Alberto habían creado una distancia protectora que me permitía recordar sin quebrarme. Podía honrar tanto la alegría como el dolor de esa experiencia. En mi segunda semana en la casa, comencé a hacer cambios pequeños en el santuario. No quería alterar la esencia de lo que Alberto había creado, pero necesitaba agregar mi propia presencia al espacio. Traje fotografías adicionales de nosotros durante el embarazo que encontré en casa. Agregué una planta de lavanda en una maceta junto a la ventana, porque siempre había asociado ese aroma con la tranquilidad. También comencé a escribir mis propias cartas a Samuel. La primera fue difícil. Mi querido hijo, siento mucho que me haya tomado tanto tiempo venir a conocerte apropiadamente. Tu papá me protegió de mi propio dolor durante todos estos años, pero ahora entiendo que tú siempre has estado aquí, esperando pacientemente a que yo estuviera lista para recordarte sin miedo. Escribir esas palabras fue liberador de una manera que no había anticipado. Durante décadas había sentido una culpa subconsciente, una sensación de que había fallado como madre. Pero al escribir a Samuel, al finalmente reconocer su existencia y su impacto en nuestras vidas, esa culpa comenzó a disolverse. Una tarde, mientras estaba organizando algunos de los juguetes que Alberto había comprado a lo largo de los años, encontré una pequeña caja que contenía algo extraordinario: mechones de cabello mío de cuando estaba embarazada. Alberto había guardado el cabello que se cortó durante una cita con el estilista a los 5 meses de embarazo. Había una nota pequeña en su letra: para Samuel, para que sepa cómo se veía su mamá cuando él estaba creciendo dentro de ella. Ese gesto me conmovió más profundamente que cualquier otra cosa. Alberto había preservado no solo la memoria de Samuel, sino también la memoria de mí como su madre durante esos preciosos meses. En mi último día en la casa de playa, tomé una decisión importante. No iba a cerrar el santuario ni a mantenerlo exactamente como Alberto lo había dejado. En lugar de eso, lo convertiría en algo nuevo, un espacio de sanación y memoria que honrara tanto a Samuel como el amor extraordinario que Alberto había demostrado durante 30 años. Decidí que vendría aquí regularmente, no como una peregrinación de dolor, sino como un ritual de amor y recuerdo. Aquí podría escribir en mi diario, meditar y mantener una conexión con la parte de mi vida que había estado perdida durante tanto tiempo. También decidí plantar un jardín memorial fuera de la ventana del santuario. Elegí flores que florecerían en diferentes estaciones, asegurándome de que siempre hubiera vida y color visible desde la habitación de Samuel. Rosas para el amor, lavanda para la paz y margaritas porque esas habían sido mis flores favoritas durante el embarazo. En mi último atardecer en la casa, me senté en la mecedora con una taza de té, sosteniendo el osito azul de Samuel. Por primera vez en mi vida adulta, hablé en voz alta con mi hijo. Samuel, tu papá cuidó de ti durante todos estos años cuando yo no podía. Él te amó lo suficiente por los dos hasta que yo estuviera lista para amarte sin que me destruyera. Ahora entiendo que siempre fuiste real, siempre fuiste importante y siempre fuiste amado. Mientras las estrellas comenzaron a aparecer sobre el océano, sentí una paz que no había experimentado en décadas. No era la falsa paz de la negación que había vivido durante tantos años, sino la paz verdadera que viene de enfrentar el dolor y encontrar amor del otro lado. Alberto había hecho más que protegerme. Había preservado una parte de mí que yo había perdido. Me había devuelto mi maternidad, mi capacidad de recordar sin destruirme y mi habilidad de honrar tanto el amor como la pérdida. Al día siguiente, conduje de regreso a casa con el corazón lleno pero tranquilo.
Llevaba conmigo algunas fotografías del santuario y el último diario de Alberto. En mi bolso también llevaba una pequeña llave nueva, la llave de mi propio proceso de sanación, que finalmente podía comenzar después de todos estos años. Georgina había encontrado no solo la casa de playa que Alberto había mantenido en secreto, sino también una parte perdida de sí misma. El santuario de Samuel se había convertido en algo más que un memorial. Era la prueba tangible de que el amor verdadero a veces significa proteger a alguien de su propio dolor, hasta que esté listo para transformar ese dolor en algo hermoso. La prohibición de Alberto no había sido sobre control o secretos. Había sido sobre amor, paciencia y la sabiduría profunda de entender que algunas heridas necesitan tiempo y cuidado antes de que puedan sanar completamente.